El antivirus, combatiendo las infecciones informativas. Tenemos un hundimiento, el del San Antonino. Las noticias hablan de las maniobras para ver si pueden rescatar los cuerpos de los desaparecidos, nos van dando detalles, aunque aparecieron algunos preocupantes, como que algunos de los que iban en el barquito, en la lancha, no estaba registrado, lo que habla de una falta de control. Y el viernes se incendió uno, que es el Esteiro, un buque fresquero, el viernes a la noche, a 197 millas náuticas de Mar del Plata. Como uno no cree en Dios, ni en el accionar divino, ni el plan celestial, cree que puede haber alguna moraleja en todo esto, y se la vamos a preguntar a quien, a nuestro gusto, más sabe en Mar del Plata del tema puerto, como es nuestro colega Roberto Garrone. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gusto de saludarte, y te damos la cocarda del primer entrevistado del antivirus. Qué distinción, por favor. No sé si estaré a la altura, Usted pero se bueno, lo haremos merece. lo que pueda. Roberto, ¿hay alguna conclusión que sacar de esto que está pasando en Mar del Plata? En principio faltan controles, en cuanto al San Antonino particularmente, controles de prefectura, que es la fuerza encargada de velar por la vida del hombre en el mar, y horas después del naufragio tienen que reconocer que en vez de 5 tripulantes había 6, y en vez de 2 tripulantes que estaban buscando, en realidad buscaban a 3. Porque uno que contaban como encontrado no lo era. Exactamente, Claro. El marinero Godoy no figuraba en el libro de embarque, en el libro de rol, que la empresa tiene la obligación de entregar a prefectura antes de embarcarse. La prefectura debería cumplir en muelle, que todos los que figuran en ese rol están y no hay alguien de más. Esa flota, en época de zafra de anchoíto o de caballa, puede llegar a llevar 7 tripulantes, porque necesitan más fuerza para levantar la red. Uh-huh. En esta época del año era normal que fuesen 5. ¿Por qué fue Godoy? Yo entrevisté a la hija de uno de los tripulantes fallecidos, cuyo cuerpo fue hallado no por prefectura, como habían dicho en un principio, sino por el Madonna di Giardini, que es la lancha que estaba cerca del barco. La que recibió el mensaje. ¿Cómo? La que recibió el mensaje. La que recibió el mensaje de que nos vamos a pique. Uh-huh. ¿Y qué dijo la hija? Que el armador no sabía de la existencia de Godoy. Godoy era un tripulante que solía navegar, ni siquiera tenía libreta, embarcaba con un certificado de aptitud, que el CIMAPE le hacía el guiño a la prefectura, y bueno, la prefectura iba, pero esa noche no debería haber embarcado. Con todo respeto por los fallecidos y por la gente que se está buscando, es cualquiera lo que pasa en el puerto. En la banquina chica es cualquiera. Es así, no es, lo que sucedió no es la regla, no es la excepción, sino es la regla. Uh-huh. Que esto suceda porque necesita un mango, porque hay que hacerle un favor, y el trato es cotidiano entre patrón, que también es el responsable al firmar el libro de rol de embarque, es responsable de los tripulantes que lleva. Fue un trato que no llegó a oídos del patrón y se embarcó. Roberto, ¿pero esto salta o se lo encubre? Con la tragedia, aparece el cuerpo de Godoy. No, pero a las autoridades. ¿Vuela alguna cabeza o va a seguir la de todo igual? Campanini tiene las horas contadas. Ajá. Sí. Pero ¿por qué? Porque queda en evidencia el cuerpo de Godoy. Si Claro. el cuerpo de Godoy no hubiese sido uno de los cuerpos hallados, la familia iba a estar a luchar siempre en que su familiar se embarcó, y la prefectura lo iba a negar por siempre. Las familias que no tienen el cuerpo no tienen tampoco la cobertura del seguro, ¿no? No Godoy, porque Godoy no figura en el libro de embarque. Claro. Los otros dos sí, Ricardenes y el engrasador Pablo Pardo. Es una doble tragedia. Sí, es una doble tragedia. La pérdida del ser querido y al mismo tiempo Pero la parte absurda, ¿por qué no se abrió la balsa? Ese es el otro punto. Claro. Porque ¿Y por qué no se abrió la balsa? Tiene un dispositivo que con solo tirar de la cuerda se abre. Pero hicieron un paquete para que no moleste. En este caso, la hija del tripulante me dice que, según los primeros indicios, esa cuerda se estiró mucho. Uh-huh. Tenía como 6 metros de cabo tirados, como que alguien había llegado a la balsa,
había empezado a tirar ese cabo para abrirla y se encontró con que había cabo y cabo y cabo, y en realidad eso no puede tener más de 2 metros de distancia. No, es tremendo. Vos lo vas contando y me imagino la desesperación de alguien peleando por su vida y con esas sogas, ¿no? No, sí, absolutamente. Una muerte absolutamente, horrible. que la balsa falló el dispositivo. No, en una emergencia uno no puede tirar 18 metros, claro, hasta que la balsa se abre. Obvio. Es como el paracaídas, como si le das muchas vueltas a un paracaídas. Claro. Si tiene mucho enrollo, no sirve para su propósito. No, por eso, exactamente. Eso fue lo que sucedió. Lo que pasó con el Esteiro ya es otro tema, es falta de mantenimiento. A eso iba. ¿Quién controla el estado de las naves? Particularmente el barco ese es del Grupo Baldino. Al Grupo Baldino en algún momento, en algún artículo de Revista Puerto, lo hemos denominado los Reyes Magos. Uh-huh. Porque uno veía la declaración jurada de ganancias anual del grupo, y era imposible que con ese nivel escaso declarado puedan acceder a incrementar la flota de manera colosal como lo hicieron en los últimos años, hasta el año 2000, década del 90, principios del 2000, pasaron de tener 3, 4 barcos a tener la mayor cuota de merluza. ¡Miráculo! Sí, la tienen esos barcos del Grupo Baldino. Cuota legal y cuota disfrazada, ¿no? Porque conocemos que en el puerto de Mar del Plata durante muchos años se pescaba merluza y se declaraba cualquier otra especie. Sí, además eso, que se va escondiendo, que lo has denunciado vos, en chorizos de pescado, ahí. Sí, ese ya es. Juegan al tocomocho. De los barcos congeladores. Juegan al tocomocho en el puerto todo el tiempo. Pero volviendo al tema Baldino, para que te des una idea del tipo de mantenimiento que le hacen a los barcos, por lo general cuando un barco llega a puerto se contrata un servicio de remolcador que lo amarra, lo acerca al muelle. En este caso ellos enganchan una soga gruesa y lo tiran con camionetas. Ah, re normal. Sí, y hay veces que lo amarran de punta. En vez de estar paralelo al muelle, el barco viene de punta y ahí hacen la estiba. Es como si le hiciera yo, básicamente. Claro. Es muy deficiente el servicio de mantenimiento que el grupo le realiza a sus barcos. Un tema que nos gustaría profundizar alguna otra vez, Roberto, aprovechando lo que sabés. Falta que aparezca algún funcionario, Patricia Bullrich, a decir, y acá lo que falta es presencia del Estado, ¿no? Son de hacer esas declaraciones olvidándose que alguien está a cargo de todo esto. Alguien está a cargo. En ese caso la prefectura debería haber controlado. Yo hablé con un familiar de 2 tripulantes, tenía 2 sobrinos en el Esteiro y tenía un hijo en el Atrevido. Uh-huh. Lo que sucedió fue un milagro que el Atrevido esté tan cerca del Esteiro en el momento que se comienza a incendiar. El armador dice que fue un cortocircuito en la zona de camarotes. El armador es Pedro Baldino. Uh-huh. Los tripulantes cuentan que hubo una pérdida, se pinchó una manguera de combustible y comenzó a volcarse sobre el motor principal, pero ahí hay un jefe de máquinas titular, un jefe de máquinas de relevo, que cuando el titular descansa, él está atento a eso. Parece como que el fuego lo sorprendió y ya no hubo manera de hacer otra cosa que ponerse a salvo o intentar ponerse a salvo. O sea, muy atentos no estaban. Ah, buenísimo. Bueno, pero hay agua en los costados, así que... Y por lo que me contaba el familiar el tío de 2 tripulantes del Esteiro, estaban a punto de tirarse al agua porque ya se estaban quemando, estaba tan caliente la chapa, que estaban a punto de tirarse al agua y no habían distinguido que venía el Atrevido en su auxilio por el intenso humo que desprendía el casco prendiéndose fuego. En este caso es tragicómico. Por eso no fue una tragedia del milagro, porque si se tiraban, bueno, obviamente podían desatar la balsa, hay que ver si las balsas estaban en condiciones. Si no estaban los matafuegos, ¿por qué deberían estarlo las balsas? No, lo que estás contando es terrible. Es terrible. Por eso fue una situación milagrosa que... Sí, hay que terminar creciendo en Dios, porque si esta gente está viva, sí, hay una intervención divina. Pero mientras tanto, en lo terrenal,
los funcionarios que tienen que estar a cargo, tienen que controlar estas cosas, no lo hacen. Ni quiénes son los que integran las tripulaciones, ni el estado de las naves, estamos a la que te criaste. Así es. Roberto. El barco finalmente se hundió ayer a las 11 de la mañana. Pero el barco a uno ya ni le importa. Después de lo que pasó con el San supuesto. Antonino, no lo digo por vos, pero comparando, obviamente, no vamos a agregar giladas. Gracias, Roberto, por esta comunicación. Un abrazo grande, que sigan bien. Otro. Uno lo escucha a Roberto Berrone, con quien hablábamos, él es uno de los redactores de la revista Puerto, y uno dice, ¿viste Springfield? Bueno, pero acá en Mar del Plata. No puede ser. No puede ser que suba gente que no está registrada. Por supuesto que esto no es nuevo, ¿no? Que tiene que ver con la anarquía que se vive. O que una balsa de rescate esté atada con tantas vueltas. Bueno, alguna fuente del puerto me informó que esas balsas lo que hacen es activarse cuando la marea se pone pesada, ¿no? Cuando el barco se empieza a tambalear demasiado, se activa sola. Como un airbag del Claro, barco. una cosa así. Entonces, los marineros cansados de que se active, y además el empresario también cansado de gastar plata porque son balsas muy caras, lo que hacen es amarrarlas, ¿no? Para que no se abran ni cuando la marea está muy alta ni cuando sucede una tragedia como esta. Una locura, pero una locura que si uno se pone a pensar es bastante razonable. Los virus mediáticos tienen, básicamente, la función de propagar su infección a través de los medios de comunicación. Los agitadores oficialistas quieren hacerles creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Es campaña sucia y mete miedo. Propagar su infección a través de los medios de comunicación. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado. Propagar su infección a través de los medios de comunicación. Desde la quita, dicen los fantasmas mentirosos, de todos los planes sociales hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Es campaña sucia. El antivirus, un antibiótico para tanta bacteria mediática.